Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos en esta jornada de la mesa número 2, Literaturas Regionales. Voy a leer un pequeño, muy breve texto. Uno de los principales desafíos y problemas de nuestro país es la descentralización a todo nivel. En el caso de las literaturas regionales, estas se ven afectadas por la escasa visibilización de las obras y los autores regionales. A lo anterior habría que sumar la sempiterna centralidad metropolitana. De ahí la importancia de abordar las literaturas regionales desde sus propios territorios. Estos y estas poetas y sus obras han jugado un papel relevante en la construcción literaria, cultural y política del país, abocándose tanto al rescate de las identidades regionales como a la producción de estéticas de la diferencia de clase, género, concepción del arte, resistencia, marginalidad y representación del entorno. A continuación, entonces, les voy a presentar a nuestros panelistas, nuestros invitados. Egor Mardones, en primer lugar, profesor de castellano de la Universidad de Concepción. Como escritor, su producción aparece en diferentes medios nacionales y diversas antologías. Ha publicado los libros Taxi Driver, Fosa Común y Miramar Hotel, y ha obtenido diversos premios y reconocimientos, entre ellos la beca de escritores del Fondo del Libro y Fondar. En su propuesta creativa se manifiesta como una constante a la aproximación a la imagen, el cine y el video en relación con la literatura. A continuación, Rosa Betty Muñoz, profesora de castellano y autora, entre otras obras, del Cultrún y Sombras en el Roselot. Ha recibido el premio Paul Neruda, el premio del Consejo Nacional del Libro a Mejor Obra Inédita y la beca para escritores profesionales del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Luego, la poeta Elvira Hernández, poeta y crítica literaria. Entre sus libros destacan Carta de Viaje y La Bandera de Chile, escrito en los años de dictadura. Bajo su nombre de Teresa Adriasola, ha desarrollado una considerable labor crítica. Además, este año ha recibido el premio al Mejor Libro del Año, otorgado por la Universidad Diego Portales. Y finalmente, nuestra invitada Graciela Guaynao, poeta y narradora en mapuche huilliche. Su vasta obra ha sido traducida y publicada en diversos países y en varias lenguas originarias. Bienvenidos entonces a todos nuestros invitados, ¿ya? Y a continuación les vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Una interrogante. Nuestra idea es, digamos, que los comentarios de ustedes, sus reflexiones, ¿ya? Sobre las políticas del libro y la lectura en términos regionales, ¿ya? Vayan, digamos, generándose como un registro, digamos, que todo este acervo se canalice y que finalmente pueda llegar hacia donde esperamos, ya, hacia el Ministerio de la Cultura, y todo este material se le va a hacer llegar a ustedes también el día de mañana. Bueno, entonces la primera de estas preguntas es: ¿cuál es su evaluación del proceso de edición y fomento de las literaturas regionales tras la recuperación de la democracia? La verdad es que yo venía como una lectura y estoy perdido con las preguntas y eso, así que voy a leer lo que traía desde, que era una visión panorámica de cierta literatura de la región del Biobío y desde Concepción. Así que me voy a permitir hacer eso. Así que excúsenme. La región del Biobío y la zona del Gran Concepción, como la llaman algunos, lo mismo que todas las regiones de acuerdo a su desarrollo e historia, ha aportado sistemática y creativamente al imaginario y acervo poético nacional, con autores y autoras que nacieron, vivieron durante sus estudios o habitan porfiadamente todavía bajo su niebla mora y sus intensas lluvias. Es mi intención realizar un paneo y hacer foco arbitraria y subjetivamente en algunos grupos, autores y revistas relevantes ligados a Concepción y a la Universidad de Concepción desde los años 60 para adelante. Ya ven, consciente o inconscientemente, cometemos los mismos errores que desde regiones tanto criticamos. También pecamos de centralismo. Desde los 60, una figura que todavía gravita y que está ligada a Concepción por estudios, por formación y por haber realizado una serie de actividades ahí es Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas está en la Universidad de Concepción desde el 52 al 70 y organiza aquellos míticos encuentros del 58, el 60 y el 62 de encuentros de escritores de Chile y América, que trajeron a Concepción una serie de escritores muy importantes, entre ellos a Allen Ginsberg, Sábato, Arguedas, etc. Conversábamos con Rosa Betty, que ella está investigando un detalle ahí de Ginsberg, que incluso habría ido hasta Chiloé. Alfonso Alcalde es otro escritor de esa época gravitante en Concepción y ligado también a la universidad y a la marginalidad de otros sectores ahí de Concepción. Punta Arenas había nacido, o sea, Alfonso Alcalde nació en Punta Arenas en el año 21. Nací el 28 de septiembre de 1921 en Punta Arenas y también ocasionalmente en la calle de la Marina Tomé, en la Galaxia de Tomé. Trabajó en el Diario del Sur como
periodista y fue profesor de la Escuela de Periodismo también. Y trabajó junto a Gonzalo Rojas. El 73, exilio, etcétera. Y un libro de esa época que importa en la construcción de los imaginarios de Concepción y que todavía es muy válido, es El panorama ante nosotros, que es del año 69. Ese libro desmesurado e imposible sobre Concepción, su río y su gente, fue escrito en Coliumo, Tomé, a través de 20 largos años con pequeños intervalos para sobrevivir, como reconoce el propio alcalde. Sobre este libro, Magda Sepúlveda señala en Ciudad Quiltra, Poesía Chilena, 73-2013, lo siguiente. Alcalde inventa la región del Biobío como una comunidad de sentido mediante la creación de pequeñas historias sobre sus habitantes anónimos, ficciones poéticas sobre un habitante de Tomé, de Coliumo o de Dichato, etc. En los 60, un grupo importante es el grupo y la revista Arúspice, que funcionó del 64 al 69, y la figura central y de culto allí es Gonzalo Millán, que llega el año 68 a estudiar literatura a la Universidad de Concepción y forma parte con otros allí de este grupo. Están allí Enrique Giordano, Barrientos, Quesada, etc. Enrique Giordano también es importante aquí por un libro central en los 80 que es el mapa de Ámsterdam. Javier Campos recuerda así a Millán y que da cuenta de la época y de los cambios que se sufrían en el país y en Concepción. Por él conocía poetas norteamericanos o cierta música también de aquel país, que en la casa de sus tíos, creo que estaba en el sector Pedro de Valdivia de la ciudad de Concepción, nos hacía escuchar cuando nos dejábamos caer por allí. Y entre música y unos traguitos sacaba de una caja mágica unos cigarrillos de marihuana que fueron los primeros que fumé a fines de los 60. Trilce, o sea, el grupo de Arúspice tiene relaciones en esa época con otros grupos también en el país. Con el grupo Trilce de Lara en Valdivia, el Tebaida de Arica, el grupo de Santiago, donde también había un penquista, Waldo Rojas, que había ya publicado Agua Removida el 64, y la revista Orfeo de Telier, que funcionó del 63 al 68. Hacían encuentros, festivales, había una comunión muy fuerte entre ellos. En Concepción también, y ligado al departamento de español, la revista Fuego Negro, con un solo número en junio del 73, y hay dos autores importantes también ahí, Mario Milanca, que venía de Calbuco, y Carlos Cosiña. Mario Milanca publicó una serie de libros y también murió muy temprano en Venezuela, y con grandes aportes a la musicología, a historias de la música de América, de Venezuela y también de Chile. Después del 73, la revista que nuclea a unos autores jóvenes aquí es la revista En Vez, que funcionó del 75 al 77, y ahí están Carlos Cosiña, Mario Milanca, y se agrega Nicolás Miquea, que venía de Yayay y que fue un gestor y un impulsor de la poesía muy importante en esa época. En el 77 y 78 hay otro grupo importante que se llama Punto Próximo, y en el que están Nicolás Miquea, que es el que los convoca, Osvaldo Caro, Carlos de Cap y Tomás Harris. Carlos de Cap venía de Mulchen, ha publicado Asunto de Ojos, etc., Golpes de Vista, y también es un destacado poeta nacional. Tomás Harris es el otro, viene de La Serena desde el año 56, y a los 13 años llega a Concepción, y fue compañero de Cap en la Edad Media. Casi toda su obra la publica mientras está en Concepción, la primera desde el 83 al 88, La vida a veces toma la forma de los muros, Diario de navegación, Alguien que sueña, etc. Muy premiado Tomás, y trabajó como texto la ciudad de Concepción en sus primeros libros, y que se mantiene también en los siguientes. En los 80, la revista Postdata, con Harris de Cap, Roberto Enríquez y Carlos de Cap también. Y se agregan a eso después Juan Zapata, que es de Concepción, y escritor, poeta también y docente de la Universidad de Concepción. Y Alexis Figueroa, que es otro que se ha mantenido en Concepción, con algunas estadías en Santiago en los tiempos de la revista Piel de Leopardo. Alexis Figueroa ganó en el 86 el Premio Casa de las Américas con un libro llamado Vírgenes del Sol en Cabaret, que se sigue leyendo, que sigue provocando interés sobre todo en los lectores jóvenes, y que tenía una serie de reediciones en el Temple y actualmente en la editorial Sinosargo,
que dirige Daniel Rojas Pachas y que va a ser presentado en la FILSA. Alexis publicó también El laberinto circular, Folclórica Doc y Finisterria en este año. Y Alexis también trabaja con otros artistas, con cineastas, con grupos de danza, con arquitectos, incluso en un proyecto transmedial que tenía artes visuales, cine, arquitectura. Omar Lara, que es otro sujeto importante en el desarrollo de la poesía en Concepción, que empezó en Valdivia, como todos saben, y llegó en los 80 a Concepción y donde se ha quedado. No solo dirige la revista Trilce, las ediciones LAR, donde también tiene una librería en Concepción donde se encuentra la mejor poesía que uno pueda comprar, y organiza ferias del libro, concursos de poesía. Es una figura gravitante en Concepción y muy premiado, como todos saben. Tulio Mendoza es otro gestor cultural importante, más en lo local. Él venía de Rancagua y llega al 76 a Concepción. Dirige Ediciones Etcétera, es presidente del Centro Cultural Fernando González Urízar y de la SECH de Concepción, una serie de libros y premios regionales. Juan Pablo Riveros es un escritor bastante secreto, pero de una obra muy, muy importante, no solo en Concepción, sino también en el país. Es el autor de La Tierra sin Fuego, su libro central de los 80, Libro del Frío y Poema del Cosmos del 2011. Así como hay algunos muy visibles y muy importantes, hay unos más underground. Por ejemplo, me doy el trabajo de nombrar a Jorge Ojeda, Coyhaique, 1959, llega a estudiar en los 80 a Concepción. Tiene una serie de libros, 2 o 3, y lo que llama la atención en este autor, se encuentran allí elementos de ficción científica, cyberpunk, ambientes posapocalípticos. Alexis también trabaja ese imaginario bastante en Concepción. Y cultura pop, poesía tecno-profética, la llama Leonidas Rubio, aunque él le da el cariñoso apelativo de exopoesía. Vive ocasionalmente en cualquier parte y también en Concepción. Damsi Figueroa, talcahuanos del 76, es también una poeta que vive en Concepción y está trabajando últimamente con la cultura mapuche, ha publicado libros y es central también ella. Ha publicado Cartografía del Éter, Judith Elofonte, aparece en una serie de antologías de Chile y del extranjero, y los libros de literatura para niños, poesía, educación tradicional mapuche para niños y niñas de Tirúa y La Fuerza de la Tierra, donde he estado trabajando, insisto, con los mapuches. Esas figuras de Concepción quería traer como aporte de la región a lo que ha sido el desarrollo de la poesía en el país. Gracias. Muchas gracias, Egor. A continuación, entonces, le hago la misma pregunta a Rosa Betty, te la voy a reiterar. ¿Ya? ¿Cuál es su evaluación del proceso de edición y de fomento de las literaturas regionales tras la recuperación de la democracia? A ver, yo tengo sentimientos encontrados porque diría que en general la inversión en cultura yo creo que no se había hecho nunca tan grande, ni habíamos tenido tantas formas ni medios para trabajar, ¿cierto?, algunos proyectos personales. Pero también yo creo que lo que me queda como gran imagen de estas últimas décadas es la dispersión. Es decir, todo lo que nosotros habíamos construido y pensado como un trabajo comunitario, no en el sentido de que fuéramos grupos, ¿cierto?, homogéneos o que sintiéramos que estábamos haciendo lo mismo o que queríamos, ¿cierto?, hacer estas asociaciones un poco, como diríamos, interesadas, ¿no?, en que si le iba bien a uno, le iba bien a todos. Nosotros pensábamos construir en el sur un espacio del cual no tuviéramos que irnos para poder, ¿cierto?, seguir escribiendo, seguir trabajando, produciendo no solamente artefactos culturales, sino que una vida como la que queríamos llevar, ¿cierto?, involucrada con la literatura. Nosotros durante muchos años escribimos, pensamos mucho en este tema. La generación de los 80 que nos formamos en la Universidad Austral, o más bien alrededor de la Universidad Austral, hablábamos de lo necesario que era establecer o armar nuestros propios aparatos editoriales, de crítica, nuestras propias lecturas, nuestros propios espacios de difusión.
una especie de gran orquesta grande donde nosotros no solamente escribíamos, éramos poetas, la mayoría, sino que además lo que ahora se llaman gestores culturales. Teníamos que hacerlo todo, y no nos parecía tremendo, nos parecía que estábamos haciendo un aporte al desarrollo del sur de Chile en general, y no solo digamos, de la escritura o de la literatura. Nos sentíamos parte de un proceso que estaba haciendo un sur. Y hablo en el pasado porque nosotros logramos establecer editoriales, revista imaginaria, no salió nunca, pero de que la hicimos, la pensamos y la trabajamos años. Teníamos permanentes espacios de difusión, nos reuníamos mínimo una vez al año, no solamente para vernos los amigos, sino que a postular ideas nuevas, trabajo en conjunto, lecturas, descubrimientos de cada uno, etcétera, es decir, un espacio de reflexión permanente. Cuidamos también, y muchos compañeros se dedicaron a hacer crítica, a hacer lectura dentro de la academia, muchos de los compañeros de Índice, por ejemplo, de los que se formaron en esa época. Por lo tanto, habíamos armado un espacio, yo creo, que hubiese sido espectacular que se hubiera nutrido después con estos medios, porque no teníamos nada y sin embargo habían 3 editoriales en Valdivia, 2 en Puerto Montt, habían ediciones que hacíamos que con mucho esfuerzo y con muy poca circulación, 500 ejemplares, era como una tremenda edición para nosotros. Sin embargo, no ocurrió eso, yo creo que desaparecieron, por ejemplo, las editoriales. En el sur. El otro día teníamos una mesa parecida donde estaba Daniel Rojas, que con una pasión hablaba así de todo lo que estaba pasando con Sinosargo y de que apareció el norte con ellos, y no solo con ellos. Hace unas 2 décadas que apareció el norte en el mapa, ¿cierto?, de las literaturas, entre comillas, regionales, que otra cosa interesante para discutir. Cada vez me carga más la denominación y estar participando otra vez en una mesa de discusión. Es como tremendo porque nunca nos dejan hablar de la literatura secas y siempre tenemos que estar desde esta parada volviendo a revisar todos los temas y todos los trabajos. Pero quiero decir que este tinglado que habíamos armado, tan bien hecho, tan bien construido, nosotros creíamos que con vigas poderosas, de pronto tiene toda esta inyección y cambia absolutamente el diseño. Perdemos, ¿cierto? Por lo menos yo creo que no he ido a un encuentro realmente de reflexión, de ver cómo estamos haciendo, mirar para atrás, mirar esto mismo de las políticas culturales, qué nos han hecho, cómo han influido en el medio. No sé, hará 3 años que no voy a uno bueno. Nosotros los que estábamos organizando cosas, yo soy buena para organizar, la verdad, pero me agota, porque ahora me estoy dedicando a cosas dentro de la educación. Entonces, lo que hacíamos, que era como muchas cosas juntas, nos parece que debería haber venido un relevo, y el relevo ha significado, pienso yo, una cosa muy triste desde mi punto de vista. Muchas de nuestras buenas cabezas se han ido de la provincia, cosa que nosotros defendíamos a muerte, que no había que irse y seguir haciendo lo que teníamos que hacer desde allá. Leer desde allá, poner temas desde allá, dialogar desde allá, es de donde estábamos mejor parados y donde nuestra literatura tenía realmente pertinencia. Desde mi punto de vista era fundamental eso. Sin embargo, se han ido de varias formas. Una, mucho capital joven, de cabeza joven, se han ido físicamente aquí. Y la otra, que es una manera de hacer, que es por medio de las nuevas tecnologías y todo, que están en todas partes y ya no están allá. No se lo quiero dejar como planteamientos, porque yo, igual que traía un trabajo para leer, que si queda tiempo podría leerlo, que es respecto de cómo se plantea un escritor del sur, respecto de estos mismos contenidos, pero con una reflexión un poquito más. Pero para dejar espacio a conversar los otros, perfecto. No sé si volvemos. Lo dejamos pendiente. Gracias, Rosabetti. Ya, a continuación, entonces, Elvira. Quisiera, de alguna manera, poder conectar con la mesa anterior y decir que nuestro Estado, al parecer, se cae a pedazos, ¿no? Y que las regiones, en muchas ocasiones, son mayoritariamente, para lo que logramos conocer, una suerte de mera denominación administrativa. Y que lo que Rosabetti en estos momentos nos cuenta es esa parte viva que, y digamos lo que también nos mencionó Egor, es una parte viva que por lo general no se logra
visualizar, ¿no? Ver, percibir. Y digo esto porque, bueno, yo vengo del sur, nací en Lebu, el centro me capturó porque estaba eso de que había que emigrar a la capital. Y curiosamente, a comienzos de este año, viajé a Lima porque había una feria del libro y esa feria del libro era organizada, no por Chile era el país invitado, pero no estaba invitado en su totalidad, sino que estaba invitado solamente una región, la región norte. Bueno, yo no pertenezco al norte, pero todo eso había sido impulsado a partir de pequeñas editoriales que se habían organizado, pero el libro no es, al parecer, suficiente para poder hacer presente una región, ¿no? También fueron algunos escritores, pero se recurrió al centro para que se lograra una presencia de escritores chilenos. Y entonces hay algo que falla, ¿no? Y que ciertos voluntarismos no permiten que eso se desarrolle. Bueno, al hablar de voluntarismo y de Estado, yo quiero decir también, por ejemplo, viendo el problema de la lengua, y que es quizás donde reside gran parte de nuestros problemas. La escuela normal, de la cual se hace recuerdos insuperables, y yo creo que la escuela normal fue insuperable metodológicamente, pero ideológicamente fue nefasta, porque circunscrita al proyecto de un Estado unitario, marginó lo que eran las lenguas de los pueblos originarios. Y eso llega hasta el día de hoy, donde se tiene que entrar a parchar ciertas... o sea, el Estado no lo recuerda íntegramente, tiene una sensación culposa y busca con distintas políticas parche poder enmendar eso que lleva no sé cuántos años, digamos, ¿no? Y menciono esto porque, bueno, la palabra, la palabra no solamente es algo que puede ser llevado al libro. Yo suscribo lo que dijo hace un rato atrás Pablo Marimán. En la época en que yo me formé, que fue época de dictadura, la palabra estaba censurada, había muchos problemas para poder publicar, sin embargo, un escritor tenía que publicar.
y un escritor era el que tenía palabra escrita publicada. En circunstancias que eso era tremendamente difícil, pero fue una exigencia. Yo entré a los circuitos literarios teniendo que cumplir esa exigencia. En esa época, el escritor mapuche que yo logré saber que estaba en el sur era Licura Chihuailaf. Después encontré un estupendo poema y que estaba firmado por Jaime Luis Buenún. Me demoré como 2 años en poder ubicar a Jaime. Y luego vino una explosión de poetas mapuches, ¿no? Lo que yo quiero decir es algo relacionado con la ley del fomento del libro y la lectura. Los escritores no fueron convocados para... yo creo que, si me equivoco, ojalá me equivocara, pero creo que no tienen participación en eso. En los actos que me tocó participar, para escuchar los avances, las ideas que habían, estaban convocados banqueros que apoyaban esto. Estaba presente funcionario de gobierno, funcionarios internacionales también, y estaban presentes también editores, ¿no? Pero el escritor no estaba presente, porque la concepción es que el libro es libro cuando sale de la imprenta. Y para un escritor el libro está antes, ¿no? El libro está antes. Y bueno, eso significa una relación con la palabra, ¿no? Yo pienso que un escritor es ya no solamente el que escribe, y en este caso pienso que el poeta es portador de palabra viva, más allá de si esto está impreso o no, digamos, ¿no? Es una opción. Ahora, volviendo al asunto del Estado, creo que ha llegado un momento de crear nuevos espacios, digamos. Yo creo que el estar acá ya es un comienzo. Pero un espacio donde las palabras, no solamente las palabras castellanas, sino que todas las otras, puedan ser escuchadas a un mismo nivel, ¿no? O sea, que entremos en un espacio de traducción múltiple. Creo que ese es el momento actual, ¿no? Y donde cada pueblo tendría que decidir lo que le parece más apropiado como publicación, porque cómo hacer público lo suyo, digamos, ¿no? Sus creaciones. El libro es para nosotros importante. Pero yo creo que la palabra es más importante todavía, ¿no? Y pienso que la palabra en los distintos idiomas
tiene un arrastre semántico que es necesario conocer, poner en común, que es la única manera de poder avanzar. Lo dejaría hasta acá. Muchas gracias, Elvira. Las políticas públicas. Sí, para mí son como hilos que el Estado mueve y nosotros somos como las marionetas que tenemos que bailar al ritmo de la música que nos toca del Estado. Y depende de nuestro baile, el Estado nos acepta y nos sigue dando más dinero para poder publicar un pobre libro. Ese es el caso mío. A lo mejor debería estar quizás agradecida del Estado, pero cuando a mí me dieron el primer proyecto y me hicieron una pequeña entrevista en un diario, el primer diario, entre comillas, importante, yo dije que el Estado no me había dado nada. El Estado me devolvió a mí la plata que me había robado. Y yo voy a exigirle a través de estas políticas públicas que el Estado me siga devolviendo la plata que me ha robado. Y no solamente a mí, sino que a todos los indígenas que el Estado les ha robado. Yo creo que ese es el derecho que nosotros tenemos de alguna manera exigirle a estas cosas que parecieran tan raras, que se llaman políticas públicas y que maneja el Estado, y que hoy día también están algunas personas mapuches que están ahí también, digamos, haciéndole empeño o conociendo estos movimientos raros que hace el Estado, enseñándoles cómo nos puede a nosotros mover de alguna manera para que terminemos bailando como el Estado dice que tenemos que bailar. Para mí eso es lo que el Estado hoy día está haciendo con nosotros. Y todo este engranaje de preguntas y que se dan vueltas, se da vuelta. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a hacer, vamos a ganar algo con eso como pueblo? Nosotros vamos a quedar ahí mismo. A lo mejor yo voy a poder publicar otro libro en forma particular. Mi nombre a lo mejor va a aparecer ahora de nuevo en otro diario, pero mi pueblo, el que hoy día está sembrando papa, las mujeres que están lechando las vacas y que más encima tienen que estar viviendo arriba en la cordillera sin baño, como el baño como nosotros lo conocemos hoy día y lo llegamos a conocer aquí a la capital, ¿les va a llegar algo de esto? No les va a llegar nada. Yo vengo de la provincia de Los Lagos, de la 10ª región, o de la región Huilliche. Si yo me hubiese quedado allá, a lo mejor en este minuto estaría ahí, con un gualato removiendo la tierra. Pero en la época tan dura de la dictadura, me vi obligada a emigrar de allá, con un sueño. Yo tenía el sueño de escribir. Nunca dejé de soñar, ni tampoco lo voy a dejar de hacer. Pude publicar un libro, pude publicar un poema primero, después un panfleto. Después del panfleto vino el libro, pero lo hice todo desde mi bolsillo. Todo lo primero, el primer paso, cuando uno aprende a caminar ahí, tuve que darme muchos golpes para poder caminar derecha. Hoy día tampoco lo he logrado. Sí, yo creo que me va a faltar mucho. Pero si yo me hubiera quedado allá en Osorno, si me hubiera quedado allá en mi región, no hubiese logrado absolutamente nada. Yo sé que hay buenos intentos, pero Santiago siempre va a ser
Chile. Y Chile nunca se va a preocupar de sus regiones. O tampoco se va a preocupar de regiones. Si no hablamos solamente de los mapuches, en Bisbiri, ¿alguna vez se han preguntado si en Bisbiri hay alguna persona que escriba? Así como lo hizo mi abuelo, que escribía en la oralidad y que yo me avivé de sus palabras y la escribí en un libro. No. En Bisbiri nadie sabe. ¿Por qué? Porque hay unas chozas, 3 o 4 chozas. Al Estado, estas políticas que hace el Estado no les sirve para allá. Porque ¿qué hacen en Bisbiri las mujeres? Las violan. Le están dando comida a las llamas por allá. Hace poco nomás salió este caso de la mujer de que había dejado abandonado al niño en medio de la cordillera y se lo había comido un león. Tremenda historia, tremenda historia. Es un libro entero. ¿Alguien alguna vez lo va a relatar? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y se va a quedar... ¿Estas cosas le van a servir a esa mujer? ¿Cuántos años, cuando decían que iba a llegar la democracia a los pueblos originarios, pasó por al lado la democracia, los hizo una tremenda tapa y todavía no la encuentro? ¿O usted cree que algún mapuche la ha visto? ¿Ha conversado con la democracia? ¿Ha hablado con la democracia? ¿La democracia lo ha abrazado y le ha dicho, yo soy tu amigo? Jamás va a ocurrir eso. Yo estoy segura que yo me voy a morir. Y eso no va a ocurrir. Pero sin embargo, reconozco que hay intentos, pequeños intentos, en las provincias por salir adelante con lo que nosotros hacemos, que es la escritura. Pero los poetas mapuche, ¿a dónde vienen a publicar? A Santiago. Eso. Por lo conmovedor que ha sido tu discurso, digamos, y por lo que hemos podido ir recogiendo. Desde la genealogía sobre la poesía en Concepción, que hace Egor, ¿ya? Pasando por la visión de Rosabetti con respecto al sentido del libro, al sentido de la palabra, la necesidad de diálogo, y por ese remanente repulsivo que tiene que ver con las políticas estatales, digamos, y el desamparo en el cual se encuentra el sujeto que escribe, el escritor, enfrentado a esta figura del bancario, digamos, que no es metáfora, desgraciadamente, ¿ya? Para luego llegar hacia lo que planteaba Rosabetti con respecto a esa mirada de comunidad, a ese deseo de comunidad, esa comunidad que de algún modo se va diluyendo, ¿ya? Y sin que se pierda el deseo, digamos, ¿ya? Sin que se pierda de algún modo su utopía. Y por otro lado, lo de Graciela, ¿ya? Con su denuncia, que me parece tremendamente verdadera, real, reconocible y cercana, ya con esa tremenda idea que tú planteabas con respecto a la devolución, digamos. Es decir, ¿por qué tengo que agradecer, digamos? Exactamente, hay una devolución histórica y no resuelta. Y creo que hay un concepto de derrota presente en cada uno de los discursos. Es decir, yo me atrevería a señalar eso como una primera mirada. Siento que está acá, ¿ya? Hay una conciencia de derrota conmovedora, triste, real, ¿ya? Y que cada uno de ustedes asume, vive, ha visto o contrasta con algún pasado, quizás de menor derrota o de utopía, y que la posibilidad de recomponer este orden se ve como una lejanía, una pregunta que ni siquiera se plantea o se pretende abordar. Aún así, sí yo me voy a atrever, aún así, a hacerles la segunda pregunta y final. ¿Ya? Es decir, en medio de todo este panorama atroz de devastación, de decadencia, ¿ya? De olvido, de invisibilización de individuos, de pueblos, de sujetos, digamos.
¿ven ustedes alguna posibilidad de recomposición de ese orden? ¿O definitivamente estamos imbuidos en el estiércol impuesto por el neoliberalismo, ¿ya? Por este Estado capitalista, por este orden segregador, digamos? ¿Hay alguna posibilidad? ¿O definitivamente no nos queda más que buscar posibilidades quizás más intelectuales por un lado, o quizás de acción o de intervención en los espacios públicos? Es decir, se lo planteo a ustedes, digamos. ¿Ven alguna, mi segunda interrogante es esa, digamos. ¿Tienen alguna propuesta, atisban, ¿ya?, alguna forma de visibilización, de recomposición de este desorden, de este caos, digamos? ¿Será posible pensar aún en esos términos? ¿Será demasiado ingenuo? ¿Sí? ¿Qué piensan con respecto a eso? Y voy a seguir la misma línea inicial. Egor, por favor. Bueno, se ve bastante sombrío el panorama. Yo creo que, por supuesto, que hay atisbos de recomposición de este caos. Estoy pensando saliéndome un poco de lo literario, tal vez. Creo que hay jóvenes que están demostrándonos que hay otras maneras de hacer las cosas y que se puede. O sea, no todo el mundo está mirando a los fondos del Estado y la mayoría de los jóvenes están volviéndole la espalda a ese Estado. Hay jóvenes que están trabajando mucho con la autogestión. No sé cómo trabajan los sinosargos de Arica, Daniel Rojas Pacha, que decía Rosabetti, pero ellos están haciendo una labor que es bastante encomiable y bastante visible. Y, insisto, no sé cómo trabajan, si con fondos del Estado. Me imagino que también, pero a lo mejor no, porque hay personas que ven, o sea, no le piden un peso al Estado, y no porque les sobre plata, porque no tienen ni uno, pero hay una actitud ética, moral y de utopía, creo yo, ahí en cambiar las cosas y hacerlas de otra manera. Así que nosotros, bueno, venimos de la derrota tal vez y eso se notará, ¿no? Yo vengo de una zona de Concepción donde veía lo de los 60 y quién no iba a estar con... Se creó el MIRA y un montón de cosas. Estaba la poética y la política y yo creo que los que estaban ahí creían que ese mundo se iba a cambiar, o sea, estaba ahí, era otra cosa. Entonces, hay una derrota muy fuerte y que llega hasta ahora en la generación de nosotros. Pero yo creo que hay caminos, que hay futuro y los jóvenes están demostrándolo y ojalá que no nos equivoquemos. Están haciendo ediciones artesanales, de autogestión y yo creo que nos están mostrando otros caminos. Espero no equivocarme, con lo desencantado y descreído que es uno, pero veo un camino allí de utopía de nuevo y venceremos de nuevo. Me siento poeta profundamente, pero también profesora. Me gusta mucho ser profesora y yo veo en la educación un territorio que siempre se está armando, o sea, en los chicos, en los jóvenes que vienen, siempre hay una esperanza. Yo no puedo ser más que optimista y al contrario de lo que dice mi compañera aquí, soy de mucha buena fe en el sentido que pienso y confío en que hay las cosas, los esfuerzos que hacen mucho. Yo tengo, lo primero que pienso es que la palabra es diálogo. Está invitando al encuentro, siempre. Intento nunca ponerme en una posición de cerrarme a escuchar a otros y ver lo que... Debo suponer que si hay estas conversaciones y estos llamados a hablar de las políticas del libro, debo entender que al otro lado también hay gente que quiere hacerlo y que de buena fe quiere hacerse entender y quiere también lograr, ¿cierto?, un punto o algunos puntos de consenso. Partiendo desde ahí, yo tengo que decir que no tengo más que cuestiones concretas para afirmarme de que sí es posible pensar y soñar en otra manera de hacer las cosas. Acabo de llegar ayer de Palena, donde hubo un encuentro binacional de escritores, una cosa enorme, para una escuelita que era de este porte, pero nació en la escuela, con los profes y todo, financiado por el Fondo del Libro, por supuesto, porque si no a Palena, ¿quién llega? 2, 3 días de viaje para cualquier persona desde Valdivia, desde Puerto Montt, etcétera. Tomadas las salas de clase, todos los días desde las 8 de la mañana, a mí me toca hacer casi todos los días de las 8:15 de la mañana, todo el día con talleres, con conversaciones, lecturas. A esos chicos estoy seguro que les cambió la vida.
tal vez no así en forma permanente, visible, no cosas, no sé, como están acostumbrados de pronto a que uno crea que los cambios son inmediatos, ahora lo quiero ya. Bueno, yo ya no soy adolescente y no creo que eso sea posible, no me interesan las cosas que quiero ahora y ya, no las tengo tan claras tampoco, pero yo pienso en las bombas de profundidad, en estas cosas que hacen estallar tal vez un poco más allá la potencia, ¿cierto?, de todos estos encuentros. No solo ese, en el liceo donde yo trabajo, y esto tengo que decirlo porque tengo 8 años haciendo solamente taller literario, es un lujo que me ha permitido también el hecho de poder funcionar en otras cosas, que ha tenido que ver, y muchos de los proyectos que hemos hecho en mi liceo han tenido que ver con los fondos de cultura, tengo que decir esa parte positiva también. Hablaba de la dispersión porque son iniciativas muy particulares, pero me pregunto si hubiera una estructura que permitiera que la educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura estuvieran muy imbuidos en un plan, que tuviera estos elementos como el que decía la Elvira, que me dijeron que este arrastre semántico que tiene la palabra fuera poner en común, ¿cierto? Lo pusiéramos en común para todos, que eso es lo que queremos que pase, ¿no? Yo creo que las transformaciones se dan y los jóvenes y los niños y las comunidades deberían tener la oportunidad de acceder a este capital que tenemos, ¿cierto?, en la palabra. Y para hacer eso, lo que tiene que procurar el Estado, ¿cierto?, con sus políticas, es ofrecer estos espacios. Yo creo que se ha hecho con los fondos experiencias que son a lo mejor entrecortadas, pobres, pero provienen de nosotros, de los que estamos haciendo cultura. Es decir, si no hemos logrado darle un hilo, cuando nos invitan a estas cosas tenemos que participar para que podamos mejorarlo. Y de que cambia las vidas, sí las cambia. Yo soy una fanática de que la literatura cambia las vidas y cambia vidas concretas. En el liceo donde yo trabajo, les estaba comentando hace un ratito que tengo un taller literario que lleva 8 años. He tenido en algunas oportunidades 110, 118 chicos. Siempre es el 30% de la matrícula del liceo, elegido por ellos. ¿Y por qué? Porque está dentro del horario de clase. Ni siquiera es un taller al que se van a su casa después, bueno, no volvería nadie, yo creo. No lo hacen está dentro de su hora de clase, eligen. Tenemos 2 premios por el año en este tiempo, uno el 2010. ¿Por qué? ¿Porque es genial la profesora? No, porque tienen un espacio donde todas las semanas leemos, conversamos, leen poetas regionales, leen a poetas, gente que está en sintonía con ellos y que les dice cosas que ellos quieren y descubren que están diciéndose a sí mismos. Eso, por ejemplo, es un espacio de encuentro que se ha producido y que yo creo que se puede replicar en todo el país. O sea, esto que decía la Elvira, decía la escuela normal, yo le tengo mucha admiración a los profesores normalistas, muchísimo. Creo que es una gran escuela. Ella dice metodología exitosa, súper bien. Esa deberíamos ocuparlo para ahora incluir otros discursos también dentro. A lo mejor falló la materia que se transmitía, pero era una columna vertebral a nivel de todo el país que creían estos jóvenes, creían un país que podía venir. Eso es lo que son los jóvenes y los niños, lo que viene, nuestro futuro. Y yo creo que sí se puede hacer, pero para eso, ¿cierto?, hay que ponernos de acuerdo. Y es súper difícil hacerlo si cada uno de nosotros se pone en una trinchera desde la cual no quiere dialogar con otros. Es decir, yo no, per se, no estoy en contra de una política estatal. Ahora, quienes la trabajan tenemos que ser nosotros. Eso sí, yo creo que también suscribo con lo que dice Elvira, los escritores tendríamos que tener un papel importante dentro del diseño, ¿cierto?, de las políticas culturales. Creo que eso no se nos ha llamado a conversar en serio, eso también es cierto. Pero sí, yo creo que sí se pueden hacer cosas. Hay que armar que involucren y que midan muy bien, ¿cierto?, cómo las experiencias que se hagan no mueran en sí mismas, no sean unas cuantas, no sean efectistas, no sean voluntaristas, ¿cierto?, espontaneístas, que no se aparezcan de repente y mueren ahí, sino que de permanencia, que se apueste por ciertas que son exitosas, se lleve un control, se lleve una lectura seria respecto de lo que se está haciendo. Eso como... Muchas gracias, Rosa Betty. Bueno, reafirmar que siento que las regiones son lugares con mucha vida, pero que quedan invisibilizadas en la medida que los miles y cientos de proyectos individuales no son puestos en relación. O sea, la cultura tiene que ver con eso, ¿no? En la medida en que se ponen en relación, aún cuando entren en contradicción,
pero esa es la vida, digamos, ¿no? Y de ahí nace la literatura. Y desde ese punto de vista, yo creo que el Estado tiene ahí un papel que jugar, digamos. O sea, no puede seguir siendo un obstáculo. Tiene que abrirse a otra forma, digamos, ¿no? A una forma más ciudadana, donde todos estemos en un mismo lugar, a un mismo nivel. Y digamos, desde en ese lugar, yo creo que es importante que la ley del libro pueda hacer un fomento de la palabra en su estado oral, ¿no? Que se contemple eso, ¿no? Porque ahí va a estar el escritor, digamos, ¿no? Yo pienso que lo que hay que la relación cultural justamente consiste en poder anudar todos aquellos espacios que están sueltos, cada uno con sus propios proyectos. De esa manera, digamos, vamos a poder llevar a cabo que se visibilice toda esta potencia que hay. Y cuando digo esto, pienso en la emergencia de los pueblos indígenas, que hoy día, dentro de la normativa actual, están tremendamente forzados, ¿no? Es necesario poder resquebrajar para poder entrar, digamos, yo creo que a otro espacio. Muchas gracias. Elvira. Ahora sí, Graciela. Yo tampoco lo veo tan sombrío, si tampoco no es que haya una cosa así, una negatividad tan grande en hablar estas cosas, donde yo lo veo desde mi punto de vista mapuche, porque yo tengo que caminar en las dos aguas, en el Huinca y en el mapuche, y en este minuto estoy en mi lado mapuche. Yo no lo veo tan sombrío tampoco, sino que la gran sombra que hay aquí en este país es la voluntad. Esa es la gran sombra que hay, la voluntad política. Eso es. Esa es como la gran, digamos, donde todas las ideas de mi pueblo y de los pueblos originarios chocan con las voluntades políticas. Y se arma un tremendo, digamos, asunto y explicaciones que nosotros no entendemos muchas veces. Que el artículo tanto que, imagínense ponerse a explicar esas cosas a una persona campesina que apenas sabe firmar su nombre. Entonces, ¿por qué el Estado no hace las cosas mirando el punto de vista de los pueblos originarios? Y es porque faltan originarios, arriba también, para que de alguna manera le puedan decir a estas cabezas, pónganse un poquito al otro lado también, porque ¿cómo se van a poner a un solo lado? ¿Por qué nosotros obligamos a los mapuches que caminen en las dos aguas? ¿Por qué nosotros como chilenos no nos ponemos un poquito en el lado de los pueblos originarios? Pero eso no ocurre y no va a ocurrir tampoco. Estamos en proceso de una política de exterminio. Prácticamente estamos en eso. Entonces, a eso es lo que yo voy. Y esto, dentro del pueblo mapuche también, la literatura, la cultura, todo esto es como una gran torta, donde está muy bien repartida. Y los pueblos originarios se comen las migas.
Yo lo veo de esa manera y somos los únicos nosotros hoy día que tenemos. A mí me invitaron por ser mapuche acá, porque si yo fuera chilena, no tendría que, no fuera mi aporte, no serviría de mucho, pero a mí me invitaron porque yo tengo esa mirada del otro lado y también tengo la obligación de ser chilena, porque yo nací mapuche y me voy a morir mapuche, pero me obligan a ser chilena. A ningún chileno lo obligan a ser mapuche, aunque tengan todo el rostro y los genes indígenas, pero no los obligan. ¿Y por qué a nosotros nos obligan? Todos nos obligan. Desde que nacemos es una obligación hasta irnos a enterrar a un cementerio. Los cementerios indígenas. Ahora recién están volviendo nuevamente a las comunidades. Nosotros tenemos todo un protocolo indígena para enterrar a nuestros muertos, porque el respeto sigue más allá de la muerte. En consecuencia que la sociedad chilena no lo tiene, nosotros sí lo tenemos. Afortunadamente ahora estos cementerios también están volviendo a las comunidades. Para nosotros es, aunque ustedes digan, pero después de muertos, si los muertos no hablan, no opinan, no sirven de nada, pero para nosotros como indígenas es fundamental morirnos dignamente como lo que fuimos en vida, mapuche, diaguita, o sea, lo que hayamos sido en vida. Para nosotros eso es fundamental. Y no ha sido fácil que los cementerios vuelvan a las comunidades indígenas. Tenemos que recordar que mi bisabuelo, el padre de mi padre, cuando se fue a enterrar a un cementerio que había pasado a las manos de la Iglesia Católica, no lo querían enterrar por no tener un nombre cristiano. Entonces, pero sin embargo, pienso que estas maneras de nosotros de darnos la posibilidad de explayarnos en nuestro conocimiento, de decir lo que por muchos años, de decir lo que mi abuela no pudo decir, nos sirve de algo. Eso. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. A continuación tenemos unos minutos para preguntas de ustedes a nuestros invitados, a los poetas. ¿Ya? Así es que vamos, algún comentario, una crítica positiva, negativa, hacia la moderadora también. Sí, por favor. Bueno, yo soy Juan Carlos Mamani, provengo de Arica. Buenas tardes. Aguas. Por una parte soy chileno, por otra parte soy aymara. Me ascribo como aymara eminentemente porque provengo de una familia, soy la 7ª generación de una familia aymara nativa del sector de Parinacota. Y quiero destacar el nivel de la conversación que ha tenido, o sea, el panel de las ideas, porque creo que en muchos puntos coincidimos con algunos hermanos, ¿no? Esta mirada un poco negativa de la institucionalidad con respecto al libro y con respecto a la palabra indígena. Si los hermanos mapuches tienen una serie de problemas acá que se pueden resumir en varios puntos, ¿cierto? ¿Qué nos queda para nosotros los aymaras? Sobre cuya imagen, ¿cierto?, este país se ha metido tiene una imagen, una representación mental de que los aymaras y los quechos son bolivianos o son peruanos. Porque eso todavía sigue permanentemente en la mentalidad. Tal vez no con tan explícito, pero hay todavía conductas, actitudes.
Entonces, en ese sentido quiero destacar el hecho de que me hayan invitado también a este foro. Me toca participar mañana, me toca hablar más mañana quizás. Pero dentro de todo lo que se ha planteado acá, quisiera destacar algo que dijo un hermano mapuche delante, el tema de la burocracia. Y cuando quiero destacar el tema de la burocracia, no sé cómo lo verán ustedes, pero también no olvidemos que son también nuestros propios hermanos, a partir obviamente del regreso a la democracia, cuando se incluyen a los indígenas, ¿cierto? También por una situación coyuntural, circunstancial. Hoy día tenemos también indígenas cooptados por el Estado, lo que nosotros a menudo allá llamamos los nuevos yanaconas, ¿cierto? Es decir, que muchas veces son nuestros propios hermanos que supuestamente están representando a los pueblos indígenas los que no están haciendo nada. Lamentablemente este país se ha convertido en un país cuyos dirigentes son meramente políticos, es decir, que están jugándose por el interés político, por intereses partidarios, pero se han olvidado de los pueblos, se han olvidado de lo que realmente están sucediendo en nuestras comunidades. Entonces yo no sé qué es lo que dicen al respecto de eso, porque ese es un tema creo que en alguna medida faltó. Porque nosotros tenemos, obviamente, ha llegado allá la regionalización de la famosa región de Arica-Parinacota, hay una instancia de cultura, hay una instancia de educación, pero lamentablemente en esa instancia no tenemos una persona que efectivamente represente los intereses por donde va o por donde se está haciendo hoy día el proceso cultural, por lo menos allá en la región del norte de Arica. No sé cómo lo ven ustedes, eso nomás. Solamente cuando uno ve estos pequeños farolillos de luces hacia los mundos indígenas se agradece. La universidad nos está prendiendo una pequeña luz, que muchas veces se prende y después se apaga. Pero para mí, publicar a lo mejor no es lo importante. A mí publicar, porque yo soy Rapa Nui, pero no estoy reconocido en este país. Por eso no me siento chileno, porque no estamos reconocidos. Y entonces, cuando uno escribe, después tiene que estudiar ingeniería comercial para hacer el proyecto y después ver todas las cosas, rendiciones de cuenta y todo. Y al final, mucha gente no publica porque no es capaz, como alguien dijo anteriormente, con la burocracia. Y yo tengo primos, tíos que escriben, pero el castellano apenas lo entiende. Imagínese, usted conoce los proyectos, ¿cierto? Están escritos para ingenieros comerciales. Y entonces muchas veces eso nos lleva a que mucha gente no publique. Yo no publico por una cosa personal, que mientras el pueblo, el Estado chileno, no reconozca que nosotros existimos, no publicaré. Así que andaré con las hojas de papel, de servilleta por todos lados, y ese voy a hacer siempre, como una protesta al Estado que no nos reconoce. Y lo último que quiero decir, que cuando soy invitado a estos encuentros, me llevo una felicidad en el alma cuando comparto con los otros pueblos originarios de Chile. Nosotros no somos originarios de Chile, ustedes lo saben, pero siempre somos muy aceptados por todos ellos. Estaba en encuentro casi todo Chile, en el extranjero con ellos. Pero también me duele el alma lo que ellos sufren para publicar un pensamiento. Entonces, cuando yo miro los editores, yo quisiera tener una piedra, pero pegarle justo en el frente, ojalá que mueran todos. Ahora es lo que tienen los mapuches, eso. Así que, y de lo de hoy día ha sido realmente interesante saber que la otra vereda de los que no son originarios sufren exactamente lo mismo. Entonces, como Rapa Nui me voy hacia la isla pensando, ¿para qué el Ministerio de Cultura? ¿Para qué? ¿O somos consultados para hacer estadística para este mundo que se va a crear como ministerio, para tener más gente política ahí? También te podría ser, a muchos aspirantes a poeta, no sé, gente que vive de la imagen de ser poeta más que de escribir o reflexionar sobre la poesía, les interesa viajar a ferias por el mundo, por ejemplo. Ah, esa farándula linda. Exacto. Sí, bueno, ganan premios nacionales. Claro. Pero eso es cosa de ellos, no es algo que a mí me interese realmente y que su palabra vale dinero. Ajá.
pero me gusta más las cosas que he escuchado y de la gente que trabaja ahí para que jóvenes tengan premios. Entonces uno ve lucecitas, a veces con pocas pilas, pero lucecitas. Y así que yo, como Rabanui, le digo, Maururu, te Maumiñauquinei, le agradezco a la universidad por haberme traído, y más para hablar de mi poesía, ¿no? Para escuchar que lo que yo sufro a 4.000 kilómetros, aquí lo sufren 1000 veces. Maururu. Muchas gracias. Muchas gracias. Si las dos preguntas se cruzan, digamos, en el sentido, y que lo que señalabas tú, ambos compañeros, digamos, se cruzan en el sentido de la burocratización, digamos, de las políticas culturales. ¿Ya? Y de hecho, hay cursos, hay personas que hacen capacitación para poder llenar formularios, digamos. Si hemos llegado a esa situación extrema, en algún momento va a haber un diplomado, un magíster. ¿Ya? Y entonces yo creo que se cruzan ambos en alguna medida en esa burocracia que empantana, digamos. Y esa es la pregunta que les dirigía a la mesa, digamos. ¿Qué pensaban ustedes a propósito de la pregunta del compañero de allá, del norte, ¿ya? Con respecto a la burocracia? No, era súper cortito porque tenía que ver con otra vez el tema de las confianzas y de tomarnos, cuando Graciela dice que nos tienen que devolver, simplemente yo lo miro también, yo creo que desde el mismo, decir que las platas estatales y lo que está es de todos nosotros, es decir, nos pertenece y no es que estemos esperando que nos den o nada. Es decir, hay que aprender el mecanismo de cómo funciona, pero quien establece cómo funciona es donde está el problema. Es decir, nosotros tendríamos que participar y trabajar en eso. Y cuidado con lo que decía el compañero que está sentado allí, que no me acuerdo su nombre porque tengo... Pero, Juan Carlos, disculpe, Juan Carlos, respecto de, dicen, no está nuestra gente donde debería estar. Delante se mencionaron varias personas, que uno estaba en el ministerio, que estuvo aquí en la mesa. Yo he escuchado, y lo voy a decir por una cosa que conozco, en el sur también, cuando se instaló todo el tema del aparato estatal, el aparato institucional de cultura, algunos compañeros estuvieron en cargos. Y desde lo primero donde apareció la crítica fueron de los propios compañeros que los conocían. ¿Me entienden o no? El bombardeo empezó antes de que hicieran nada. ¿A qué voy con esto? Que nuestro nivel de participación no puede ser simplemente esperar que alguien nos represente y que recoja, sino que nosotros tenemos que hacer un trabajo, y en eso sí que yo creo que tenemos todos un papel. Por ejemplo, en esto, a mí me molesta, como digo, es que permanentemente me inviten a cosas solamente porque soy de regiones y la provincia, etcétera, pero siento que es mi deber hacerlo y llegar, ir, conversar, estar en los lugares donde tal vez sea muy importante que se tomen decisiones. A mí me interesa esa parte. Ahora, si lo hago ingenuamente y me presto para eso, o yo quiero establecer, ¿cierto?, algunos criterios, escuchar, saber para dónde va y cómo se puede ocupar dentro del ámbito donde yo trabajo, esa es la posición que a mí me interesa, desde la cual me interesa participar. Pero cuidado, porque, es decir, cuando alguien hace esfuerzos para estar, y yo sé que hay mucha gente de pueblo originario que está en distintas partes de la institucionalidad, no sé, sí creo también que hay una desconfianza, pero ya basal en todo el aparato público. Es impresionante lo que está pasando en Chile y es muy peligroso, mucho. Uno lo ve desde las pequeñas, desde los pequeños espacios de sus comunidades chiquititas y cómo se va ampliando, ¿cierto?, como las piedras que caen en el agua a todo el país. Es tremendo empezar desde ahí. Yo, por eso hablaba delante de buena fe. Es decir, en cualquier diálogo, hasta el más terrible de los diálogos, uno tiene que partir por tratar de establecer un territorio común, de conversación común y de creer que vamos para alguna parte. Si no, yo no entiendo para qué estamos siquiera aquí. O sea, es como básico para entender la cosa. Ha ido cada vez burocratizando, se ha ido politizando. Ese un poco me llamaba la atención. Y también estoy muy de acuerdo contigo que nosotros no, de hecho, si estoy acá, no es porque, cierto, yo esté representando a alguna institución. Creo que en alguna medida algún trabajo particular, de manera individual, iniciativas particulares, y que estamos tratando de convocar a más hermanos allá en el norte, estamos haciendo. No vamos a esperar que efectivamente el Estado, a través de sus delegados, ¿cierto?, nos diga esto es lo que tenemos que hacer o por aquí tenemos que ir. No, estamos haciendo cosas, ¿no? Por si acaso, quería puntualizar eso. Sí. A ver, yo quiero acotar algo nomás. Yo estoy consciente que la plata es de todos los chilenos. Yo estoy consciente de eso, pero es la plata que a mí me robaron. Entonces, ahí es donde hay esta traba. ¿Por qué el Estado
me tiene que devolver. Yo tengo que exigirle al Estado que me devuelva lo que me robó. Mi pueblo luchó más de 300 años para que las chilenas pudieran parir sus hijos libres en esta tierra. Y ahora, ¿qué hace el Estado? Muerde la mano que le da de comer, porque si nosotros no hubiéramos existido, no hubiese existido Chile. Y con respecto a su pregunta, hermano, nosotros tenemos también el mismo problema entre Chile y Argentina, pero nosotros sabemos que somos mapuche. A mí no me importa que diga mi carnet chilena, me da lo mismo. Puede decir Argentina, me da lo mismo. ¿Pero por qué? Porque yo sé que soy mapuche, lo tengo aquí. Si no lo tuviera aquí, a lo mejor eso me importara. Pero no, lo tengo aquí. Primero lo tengo acá y también acá. Y eso es la diferencia. Con respecto a lo otro que usted dijo, que también hay Yanacona, hace poquitos días, ayer o antes de ayer, en la zona del conflicto hay patrullas de carabineros mapuche. Y eso también es nuestra realidad. Y tenemos también que saber entender por qué o cómo llegaron a ser lo que son. La Chile siempre ha sido la cara visible de lo combativo, de la fuerza, del cambio, de todo lo que hemos ido logrando. Yo crecí en dictadura, sé y pasé por todo lo que las hermanas y los compañeros dijeron adelante. Todos sabemos como mapuche cuál es la solución, la autonomía. Eso lo tenemos todos claro. Pero estamos aquí, como dice la Lamien Graciela, y tenemos que caminar en dos aguas. Y mientras caminemos en dos aguas, considero que tenemos que usar y utilizar las cosas que nos están dando. Y utilizarlas bien. Y darnos a conocer. Hoy día yo estaba muy feliz porque me tocó ir a un colegio. Yo trabajo en colegio. Visitar los colegios es que los niños nos reconozcan, que conozcan nuestra cultura. Si no nos conocen, si los chilenos no nos conocen, si el pueblo de Chile no nos conoce, nunca nos van a reconocer. Y el reconocimiento es lo que nosotros necesitamos, como dice el Lamien Atán. El reconocimiento como pueblo, como cultura diferente, pero que podemos convivir juntos. La autonomía sí, pero eso mientras se dé, va a pasar tiempo, tal vez no lo vamos a ver, tal vez van a ser nuestros hijos. Pero hoy día estamos acá en el Parlamento del Libro y yo creo que tenemos que avanzar y mostrar esto. Lo que sí me causa extrañeza y me duele, que esto no está lleno, este auditorio. Y aquí deberían estar los niños que estudian en la universidad. Y deberían estar nuestros compañeros poetas y no están nuestros compañeros poetas ni chilenos ni mapuche, muchos se fueron. Y eso no puede ser. Yo creo que también, como dice Rosa Betty, tenemos que unirnos, llegar a una unión. Y por sobre todo seguir creyendo, porque si no creemos, mejor no sigamos viviendo, y es verdad. Yo trabajo en la cárcel, de forma voluntaria empecé por el Consejo de Cultura y terminé yendo porque me enamoré del trabajo carcelario. Y en el trabajo carcelario hay que tener fuerza para seguir creyendo. Han pasado millones de cabros por el taller. Hay uno estudiando. Pero ese uno va a salir adelante. Y hay que seguir creyendo. Marichuhueo, Marichuhueo. Una tarea para que todos reflexionemos. Yo también quiero agradecer a la Universidad de Chile, a la profesora Farideh Serán, a todo el equipo. ¿Ya? Y felicidades por todo lo que viene también. Hay muchas cosas que hacer y quedan más mesas de discusión. Así que muchas gracias. Que estén muy bien.